Hola, somos su unidad evangélica, transmitiendo en este día en vivo y en directo para ustedes, a través también de Facebook Live. Nos puedes ver ahí ingresando a nuestra unidad evangélica. Este es tu programa, Manantial de Vida y Salvación. Cada cierto tiempo, ¿no es cierto?, dentro de la semana, estamos trayendo invitados importantes. Queremos de alguna manera llegar hasta ustedes con un invitado, con temas de la contingencia, con lo que tú quieres saber en este tiempo. Saludamos a todos los hermanos y las hermanas que nos están viendo, a todos los amigos y amigas también que sintonizan su programa. Como siempre, en nuestro programa tenemos y traemos grandes y buenos invitados, y en esta oportunidad nos acompaña el Seremi de Educación, Fernando Peña, ¿no es cierto?, Rivera, y también, como siempre, el pastor Leonel Espinosa, que siempre estamos compartiendo y estamos haciendo este trabajo. Quiero presentar primeramente al Seremi. Gracias por haber aceptado esta invitación con nosotros, Seremi. Fernando Peña. Dice, yo estoy investigando un poquito referente a su antecedente. Dice que usted tuvo un magíster de filosofía aplicada en la Universidad de los Andes. Fue ex dirigente estudiantil, me imagino, cuando usted estuvo en la Universidad de la FEC. Y hoy en día es el actual Seremi de Educación de la ciudad de Concepción. Queremos saludarle, por favor, para que salude a los amigos que nos están viendo en este día. Muchas gracias, Gerardo, primero que todo por la invitación, también a Leonel y a todos quienes nos están viendo. Yo muy grato con estar acá, con poder compartir con ustedes para conversar, como lo dijimos, tras bambalinas, de lo humano y lo divino. Así es. De resolver dudas, pero también de poder conversar de manera grata, muy abierta, de temas relevantes para nuestra ciudad y para nuestro país. Gracias por haber aceptado la invitación, Fernando, y también lo que usted comenta, esa es la idea, que queremos informarle a la gente que nos ve con temas importantes que muchos desconocen, que nosotros también a veces desconocemos, pero que hoy día vamos a estar conversando luego. Pastor Leonel, ¿cómo está? Dios le bendiga. Muy bien, otro grato placer estar acá, principalmente en este canal y en estas pantallas y todas las plataformas que nosotros tenemos, con un gran invitado para salir de muchas dudas que generalmente nosotros tenemos como padre, yo ya como abuelo. Entonces, para que nosotros podamos salir de todas estas dudas, preguntar, y también que sea un lindo programa que ustedes también puedan disfrutar en casa. Así es. Nos preocupa mucho nosotros porque ya, bueno, con el pastor y nosotros ya a esta altura nuestros hijos ya están grandes, ya tenemos nietos. Y nos preocupa mucho también el tema de la educación, que es importante, que yo siempre digo que la educación de nuestros hijos siempre empieza en nuestros hogares. ¿En qué sentido? Con las buenas costumbres, con los buenos consejos, la honradez, la simpleza, el hecho de ser buenos hijos. ¿Por qué lo enviamos a los colegios, a las escuelas? No sabemos matemáticas, no sabemos inglés, no sabemos diferentes ramos, pero la educación principalmente, Fernando, yo creo que empieza en los hogares. ¿Qué opina usted? Por cierto, no solamente es algo que piense este Seremi, sino que es algo que está, entre otras cosas, consagrado en nuestra propia constitución política. Claro. Y es algo que responde también al carácter, a la historia y a los contornos de nuestra cultura. Es importante entender, de hecho, hoy día que se celebra los 100 años de la promulgación de la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, donde se van adquiriendo los primeros pasos del llamado Estado docente. Entender que este Estado docente, y que se traduce en el esfuerzo que hace la institucionalidad para otorgarle y garantizarle a la población acceso a la educación, porque es importante, por ejemplo, recordar de que hace 100 años atrás, cuando se promulga esta Ley de Instrucción Primaria Obligatoria, el 50% de las personas en Chile declaraban en el censo que no sabía leer ni escribir. Chile hoy día es un país muy distinto. Claro. Hoy día esas no son las prioridades de la educación. Pero eso no significa que el proceso educativo se haya detenido. Todo lo contrario, sigue más vigente que nunca, porque sabemos que a través de la educación las personas pueden progresar, pueden adquirir una visión también más completa e integral de su entorno, pero también pueden conquistar sus proyectos de vida. Y eso de la mano, ciertamente, con
el esfuerzo y el interés que de manera progresiva han ido adquiriendo las familias. Porque efectivamente hace bastante tiempo atrás, y esto era una realidad, por mucho tiempo se pensó o se vio la escuela como un lugar donde yo depositaba al niño y le pedía al profesor que me lo cuidara. Tome, se lo encargo. Claro. Un niñero. Claro, ese paradigma de que la escuela era una guardería también va cada vez más en retroceso, porque hoy día las familias, los papás, las mamás, sienten no solamente la obligación, sino que la necesidad de involucrarse en el proceso formativo. Y eso se observa no solamente en aspectos domésticos, sino que también se observa en la organización que hay también de centros de padres, de apoderados, las directivas, los delegados, que hoy día buscan ser parte de la comunidad. Y a su vez la escuela hoy día no puede autodefinirse como una comunidad educativa sin la presencia y sin la participación de la familia. Y yo creo que esto es muy positivo porque, como bien tú señalas, los padres, las madres, las familias son los primeros educadores. Claro. Es ahí donde comienza, esa es la génesis. Exacto. Ese es el momento inicial cuando un niño, una niña o un adolescente comienza a formarse, a desplegar sus talentos, sus virtudes y comienza sin duda a transformarse en una persona adulta. Pero los primeros pasos se dan justamente en la casa, en el hogar, que es un espacio invaluable e indiscutido. Fernando, sobre lo mismo, es interesante como tú lo planteas. ¿Es por accidente o incidente lo que está sucediendo, que los padres se están involucrando más en la educación en este tiempo? ¿Es producto más de la pandemia o era algo que ya se estaba planificando en la Seremi, venía desde el gobierno, tratar de incluir más a los padres en esto? Porque antes de la pandemia nosotros teníamos un padre que trabajaba muchas horas, una madre que salía también a trabajar para tratar de dar la mejor educación. ¿Esto es producto de la pandemia o ya era algo planificado desde el Seremi? O sea, la pandemia vino a confirmar o en algunos casos a refutar lo que ocurría desde antes en la casa, porque sin duda que la pandemia, por un lado, nos obligó desde las casas a asumir con mayor propiedad un proceso de aprendizaje formativo más curricular, pero eso no significa que en las casas, desde antes de la pandemia, no hubiese interés en la formación de los alumnos. Yo creo que con el tiempo las familias han ido entendiendo de que independientemente del tiempo que yo tengo para dedicarle al estudio, lo que yo no puedo descuidar bajo ninguna circunstancia es el compromiso formativo, valórico y principalmente espiritual. ¿En qué sentido? De que yo creo que todos quienes están en sus casas pueden entender de que no tiene mucho sentido y es quizá uno de los principales síntomas hoy día de la actual crisis que vive nuestra sociedad, de que no tiene mucho sentido esforzarme y dedicarme en que mi hijo sea el mejor del curso, que tenga puros 7, si va a ser un patán o una persona que no entienda cómo relacionarse, un mentiroso o un engreído o una persona que no tiene noción, primero de los límites de nuestra condición humana, pero tampoco que es una persona que finalmente no va a responder con sabiduría, con honestidad, con transparencia, con modestia, pero principalmente con virtudes, a las exigencias del medio. Claro. Y yo creo que esos dos fenómenos que se necesitan el uno al otro, porque necesitamos personas obviamente muy bien formadas en lo técnico, en lo académico, en lo pedagógico, pero también necesitamos formar personas buenas, personas decentes, personas honradas, que es lo que yo te comentaba hace un rato. Y este segundo aspecto es el que creo yo, el que las familias han ido entendiendo y han ido internalizando en el quehacer de la casa. Porque convengamos en que hace un par de décadas atrás no existía ni lo uno ni lo otro. Claro. Muchos niños crecían a la suerte de lo que les tocaba, se criaban muchas veces solos, y hoy día creo yo hay un cambio de conciencia. Y existe la necesidad de involucrarse, de estar presente, de guiar, de conducir, y eso es algo que hay que cuidar y hay que incentivar. Fernando, en relación a lo mismo, el tema de la educación, lo que estamos viendo en esta hora, lo que tú estás planteando, es importante, interesante. Sabemos que este año es complicado en todas las áreas, especialmente en el tema de la educación. ¿Qué va a pasar con este año escolar?
precisamente, al menos en nuestra región, con todo lo que se está haciendo? ¿Van a haber repitentes? ¿Van a pasar todos de curso? ¿Qué va a pasar en definitiva? Una buena pregunta. Nosotros, desde que se declaró la suspensión de clases en el mes de marzo, hemos ido, por un lado, monitoreando, pero también facilitándole a las escuelas que puedan ir adaptando su trabajo a esta modalidad de trabajo remoto a distancia. Tenemos que pensar que son casi 350.000 alumnos que tenemos hoy día en confinamiento estudiando desde sus hogares. Ya. No en todos esos hogares ni en todas esas casas existe un computador Internet. o conexión a internet o un Claro. dispositivo móvil para poder acceder. ¿Y qué pasa con esos estudiantes? En el caso de las escuelas rurales y en los establecimientos insuficientes, lo que nosotros hemos hecho es llevarles material impreso a las escuelas para que las familias puedan retirar directamente. Ya. De hecho, hemos impreso toneladas de material acá, de hecho, en nuestra región, en impresoras Trama, y hemos llevado, yo personalmente, de hecho, he ido a varias escuelas a entregar material físico. ¿Para qué? Para que los alumnos respondan desde sus hogares justamente las guías, los profesores las revisen, se haga la retroalimentación, porque de nada sirve tampoco si yo resuelvo ejercicios en mi casa y nadie me dice si está bien o mal. Entonces, lo que nosotros hemos incentivado que ocurra es que más que inundar de contenido, nos concentremos en las cosas esenciales del currículum, en lo más relevante, y que desde ahí se favorezca la retroalimentación, que no es otra cosa que el diálogo que entre el profesor, la casa, el niño, el tutor, para que efectivamente se produzcan aprendizajes en las áreas más relevantes del currículum, Claro. que son obviamente lenguaje en matemáticas, y desde ahí obviamente dar facilidades para que las escuelas puedan ir priorizando qué ramos pueden hacer y cuáles no. Claro, yo creo que muchos de nuestros hermanas y hermanos, amigas y amigos que nos están viendo o sintonizando en esta hora, muchos están inquietos con saber qué va a pasar realmente con los alumnos. O sea, van a pasar de curso, van a quedar repitiendo en base a la evaluación que se va a hacer al final. Sí, te respondo eso ahora. Nosotros de hecho le hemos enviado, ayer de hecho les enviamos a los directores una guía de orientaciones para la promoción de los alumnos hacia el año 2021. Lo que dice en esa guía es que se tiene que favorecer la evaluación formativa. ¿Qué significa eso? Que sigamos trabajando con estándares como logrado, no logrado, se observa, no se observa, más que poner notas, porque obviamente en un año tan difícil y excepcional, lo que no queremos es generar una presión adicional con las notas o con el rendimiento académico a través de las notas. Entonces, las escuelas van a poder seguir utilizando esa evaluación formativa, van a poder en algún momento del año transformar esos estándares o esa evaluación formativa en evaluación sumativa, en notas, y lo que el ministerio les exige es que al menos exista una nota al año por asignatura, Ya. obligatorio en lenguaje y en matemáticas para poder poner un promedio final. ¿Significa eso que van a poder repetir los alumnos? La idea es que no, Claro. porque de hecho lo que el ministerio le aconseja a las escuelas es que en el caso, por ejemplo, de un alumno que no ha logrado conectarse, que no ha logrado estar presente, ya sea en la modalidad remota o trabajando con material impreso, Teniendo los medios necesarios para adquirir la información. claro, en el caso de que hay un alumno que no se ha podido ubicar, que no está disponible, que no ha sintonizado con el proceso, lo que nosotros le hemos dicho a las escuelas es que tienen que agotar todos los mecanismos para poder ubicar a ese alumno, para poder transmitir y nivelarlo en lo que queda del año escolar, para con ese trabajo durante estos meses poder poner alguna nota que les permita cerrar el año. Fernando, me asalta una duda en este momento. Nosotros estamos, vamos a entrar a septiembre, no hay duda que es muy probable que ya no hayan clases. O sea, yo creo que esa es la visión que tengo personalmente. A lo mejor muchos Presenciales. espectadores también ya dicen que no vamos a poder tener clases presenciales. Ahora, hay una pregunta que tengo yo. ¿Repite el alumno o repite el sistema? ¿A qué me refiero con que repite el alumno? Lo que estamos diciendo, no logró, lo vamos a dejar repetir porque no lo encontramos, todo eso. O el sistema que se implementó,
quizás no da el ancho, porque yo me acuerdo hace unos meses, bueno, quizás un año atrás, que estábamos haciendo ciertas comparaciones con la educación en Chile, Finlandia, Japón y todo. Ahora, hemos retrocedido mucho. ¿Cómo estamos en el nivel nosotros, latinoamericanos, que podemos nosotros compararnos? Nos llegó la pandemia a todos por igual. Sí. ¿Cómo han sido las evaluaciones del Ministerio en este proceso lamentable para la educación de nuestros hijos? Te contesto primero lo último. ¿Ya? Chile efectivamente en el escenario latinoamericano es de los países que tiene a nivel OCDE, que es el grupo de las 33 economías más avanzadas del planeta. En el escenario latinoamericano Chile tiene, tanto en la prueba PISA como TIMSS, de los resultados con mejores desempeños. Pero seguimos ciertamente lejos de los países con mejores resultados, Singapur, Corea del Sur, Alemania, en fin. ¿Y eso qué significa? No significa que estemos haciendo las cosas mal, sino que más bien significa que tenemos mucho por hacer aún. Volviendo al tema de la repitencia, lo que el Ministerio aconseja es evitar a toda costa la repitencia. ¿Por qué el Ministerio prefiere seguir trabajando con esta modalidad y no generar un proceso que yo sé que hay hartas dudas en las casas por eso, porque hay un proyecto de ley que presentó un grupo de parlamentarios para generar un proceso de promoción automática, que todos los alumnos se transfieran de curso de un año hacia otro sin nota? Bueno, ¿por qué nosotros nos hemos abstenido de opinar o de promocionar ese proyecto de ley? Ya. Más que por la conveniencia tiene que ver con los tiempos. Yo creo que hoy día hablar de que los alumnos van a pasar todos de curso al año 2021, lo que va a generar en las casas y en algunas escuelas es el efecto de que, oye, mira, estamos asegurados ya, vamos a relajarnos o incluso Claro. a dejar de estudiar. Y lo que exacto. no queremos es que las familias dejen de estudiar y que en las contrario. escuelas se deje de hacer el trabajo. O sea, tenerlos como en el incógnito hasta que termine el año. Más que en el incógnito, yo ya les di la certeza. Lo dije hace un rato, hay una guía con orientaciones, los profesores saben cómo Claro. cerrar el año escolar. Independientemente de cuándo vuelvan los alumnos a las salas de clase, porque eso no lo sabemos cuándo va a ocurrir, y va a ocurrir solamente cuando la situación sanitaria lo permita, Claro. el trabajo remoto continúa. Y nosotros pensamos que es muy valioso que ese trabajo remoto continúe. Por lo tanto, nuestra apuesta es que ese trabajo termine tal cual como está señalado en el calendario escolar, hasta diciembre, que se cierren notas con ese proceso Ya. y que con las notas que haya, Se cierre. básicamente el alumno se promocione. Fernando. Y eso, pues, con esto termino. Termino. La repitencia. La idea es que ningún alumno repita. Claro. Pero ojo, que hay situaciones en donde incluso las mismas familias le solicitan al director de la escuela que el alumno repita. ¿Por qué? Porque cuando un alumno pasa sin los conocimientos y sin el trabajo pedagógico adecuado, Claro. pasarlo de un curso a otro para que el alumno básicamente... Porque ojo, que tú cuando pasas de un curso a otro, el curso sigue trabajando. Claro. Sí. Y va, tú lo que no viste hacia atrás, no lo viste. y va con una base para el otro curso. Exacto, eso es lo que se conoce como las trayectorias. Sí. Entonces, por ejemplo, un alumno de primero básico que pasa de curso sin leer o escribir, lo que va a ocurrir en segundo básico es que todo el curso, sabiendo leer y escribir, va a avanzar en las materias y el alumno que no se va a sabe quedar- leer o escribir, Claro. lo que va a hacer es quedar estancado. Y eso genera un profundo daño. Ocupé el caso paradigmático como ejemplo de primero básico, pero hay muchos otros ejemplos. Y es Claro. por eso que a muchas familias optan libremente por dejar al alumno repitiendo. Nosotros vamos a respetar tanto las decisiones de las familias como de las comunidades educativas. Aquí quien mejor sabe qué es lo que le conviene a cada alumno son las propias comunidades. Ni el Ceremi ni el ministro va a obligar a las comunidades a hacer o a deshacer algo que yo estoy seguro lo conocen perfectamente quienes participan del proceso, que son profesores, familias y alumnos. Ya. Fernando, nosotros estamos hablando de algo que la gente a lo mejor le gustaría entender bien para tener bien claro el panorama que se nos viene en un tiempo más, ¿cierto? Porque el próximo año quizás va a ser muy revelador en cuanto a la educación. Hacíamos una comparación de que estamos dentro de cierta cantidad de países, no sé si me equivoqué o escuché mal, 35 países más o menos dentro de todo este sistema bueno de educación.
Cuando hablamos de la buena educación, ¿nos referimos a quién? Al colegio particular, al pagado, ¿cierto? Donde van los hijos de los empresarios, los hijos de las personas que tienen buenos trabajos. ¿O estamos hablando acerca del colegio que es particular subvencionado, donde pueden acceder algunas personas, o al municipal? ¿Están todos a nivel parejo o hay mucha distancia y lamentablemente se devela esa gran necesidad de igualdad en cuanto a la educación aquí en Chile? Hay brechas, por cierto que las hay, y hay inequidades que son visibles en el sistema escolar, pero cuando tú, por ejemplo, observas los resultados del CIMSE o de otras pruebas estandarizadas y sacas ese factor, corriges por nivel socioeconómico, te das cuenta que en definitiva el incremento de puntaje en una prueba, por ejemplo, como el CIMSE, cuando tú corriges por nivel socioeconómico, en verdad no se explica solamente por la situación socioeconómica. ¿Qué te quiero decir con esto? De que las diferencias en Chile entre un colegio particular pagado y un colegio municipal, al menos en el contenido y en los conocimientos que se entregan, no es tanta. Las diferencias van por otro lado, van por el lado social, cultural, del capital cultural y social que se le entrega al alumno a través de la infraestructura, las actividades extraprogramáticas, etc. O sea, usted me dice que llega mi hijo a cuarto medio, colegio municipal, subvención de colegio particular. ¿Llegan todos en la misma condición? ¿Por qué le pregunto esto? Yo tuve la oportunidad de que mi hija estuviera en el colegio metodista, un buen colegio. Entonces, al final del trayecto de primero básico a cuarto medio, nosotros sí vemos de que algunos colegios, sí, generalmente esos niños están quedando en la universidad, mientras que los municipales no llegan ahí. Mi preocupación es para darle tranquilidad a las personas de que en realidad se está haciendo un buen trabajo de fondo, porque muchas veces nosotros podemos decir, bueno, los colegios, ¿y por qué pregunto esto? Yo tengo en mi iglesia muchos profesores, ¿ya? Y estos profesores, yo les comento muchas cosas, les pregunto, y voy a esa profesora que enseña en educación media, tiene a sus hijos que están en la enseñanza básica, y el estrés tremendo que se produce en los padres hoy en día, porque los padres no estaban acostumbrados, o sea, venimos nosotros de casi 5 meses de pandemia, y pensar de que esos padres van a cumplir un rol preponderante con esos alumnos que a fin de año van a rendir la prueba, la PSU, a mí me genera ciertas dudas de que en realidad, de la forma que se haga, va a ser que después, el próximo año, los niños en el primer semestre en la universidad, peleen de igual a igual con los otros que tenían todos los recursos. Entiendo no sé si me entiende. Entiendo la pregunta, comentario. Efectivamente, hay procesos dentro del sistema que muchas veces agudizan o perjudican a los alumnos más vulnerables. Yo creo que uno de los procesos que durante años perjudicó las condiciones de equidad, principalmente de los alumnos más vulnerables, fue la PSU. Y es por lo mismo que la PSU desde este año ya no existe. La PSU se reemplazó por una nueva prueba de transición que se va a implementar este año y el próximo para dar paso posteriormente a un nuevo instrumento. ¿Qué consideran esa prueba de transición? Lo primero es que se eliminan 1/3 de los contenidos de la enseñanza media, ¿ya? Y eso se reemplaza justamente por medir aptitudes o habilidades requeridas para posteriormente entrar a la educación superior. Entonces, eso inmediatamente te va a permitir nivelar. ¿Qué otra cosa cambia que es importante? Que en la ponderación que se hace de la prueba, baja la ponderación de esta prueba y se privilegia también las notas de enseñanza media y el ranking de notas. Eso también debiese ayudar y facilitar el ingreso de alumnos vulnerables. Esas cosas que tú mencionas como básicamente restricciones para que los alumnos vulnerables puedan pararse de igual a igual, son las que nosotros esperamos corregir justamente con esta nueva prueba de transición que de alguna manera se hace cargo. ¿Se ha hecho una prueba piloto en este último tiempo acerca de eso en los colegios? Es que el piloto va a ser este año. Va a ser este año. O sea, estamos hablando nosotros, nos queda septiembre, octubre, noviembre. No, pues si la prueba es el 4 y 5 de enero. Ya, el próximo año. Del próximo año. Pero no, ¿se ha hecho un piloto? Lo que sí ya está disponible y que quienes van a rendir la prueba lo pueden descargar desde ya, es
en la página del Ministerio y del DEMRE los ensayos oficiales. ¿Ya? Ahí están los facsímiles con los ensayos oficiales para que puedan ellos ejercitar. Fernando, en base a lo mismo, ¿eso cómo lo van a hacer en forma presencial, con todas las medidas sanitarias? Porque no creo que de aquí a enero vamos a, bueno, cómo se comporte, cómo se presente este tema de la pandemia. Hasta el momento sí, hasta el momento ¿Va a ser presencial? Hasta el momento sí, la idea es que se haga presencial. ¿Una cierta cantidad dentro de una sala? Exacto, se van a implementar las medidas sanitarias que se han implementado en otras áreas, Claro. Para que los alumnos puedan rendir esta prueba de manera segura, de manera eficiente. Cuando hablo de eficiente significa de que se tome en los plazos y en los tiempos obviamente que está diseñado, pero eso siempre teniendo muy a la vista las condiciones de seguridad, de higiene y de resguardo de los alumnos. Fernando, quiero llevarlo a otro punto ya porque la hora nos va pillando un poco, pasa muy rápido. Un tema importante que mucha gente se ha preguntado y nosotros también en el tema de este nuevo sistema de postulación a los colegios. Sí. Por ejemplo, yo vivo en Concepción, yo quiero que mis nietos estudien aquí en Concepción en un colegio determinado, con el que estudié yo, por ejemplo. Y resulta que voy a tener que hacer una postulación, y a lo mejor el sistema me lo va a derivar y me lo va a mandar a Chiguayante o a San Pedro. Claro. ¿Por qué está ese sistema? Sí, es importante poner en contexto algo. Este sistema de admisión escolar, que a veces se le conoce como tómbola, fue creado en el gobierno anterior, ¿ya? En el año 2016, Ya. en el marco de la ley de inclusión. Nuestro sector, nuestro gobierno, cuando nosotros éramos oposición, estuvo en contra justamente de este sistema porque no se hace cargo de muchas cosas que es necesario incluir. La más importante, el mérito. Claro. Porque el sistema solamente observa si el alumno tiene hermanos en el establecimiento, si es exalumno, si algún familiar trabaja en el establecimiento, Claro. pero no considera, por ejemplo, de que en el caso, por ejemplo, de los alumnos que están en octavo y tienen que pasar a primero medio de un liceo, no considera el esfuerzo, por ejemplo, o las notas o el trabajo previo, Exacto. sino que mira de manera ciega y Ah. pasa por alto muchas situaciones que es importante valorar, o sea, Claro. y esa es una de las principales cosas que nosotros de hecho quisimos cambiar. Enviamos un proyecto de ley el año pasado de admisión justa. Lamentablemente la oposición que aprobó este proyecto en el gobierno anterior se negó a discutir, ni siquiera nos dio la posibilidad de implementar la idea de legislar. Claro. Y lamentablemente el sistema sigue tal cual ahora. Nosotros lo tenemos que implementar porque esto es una ley del Estado, Claro. pero es importante transparentar a todos quienes nos escuchan de que nosotros como gobierno hemos sido muy críticos del diseño y sobre todo de las condiciones en las cuales las familias se tienen que poner para poder postular, porque pensamos que efectivamente quedan cosas importantes fuera. ¿Puede haber una intervención del Ceremi en esta ley? ¿Puede hacer algo como estamos viendo nosotros en la pandemia, que el Ceremi de Salud, obviamente porque estamos en una pandemia, toma muchas cartas en el asunto? ¿La Ceremi puede intervenir en esas postulaciones? ¿Puede hacer sugerencias? Nosotros obviamente vamos a trabajar para que esto se implemente muy bien. Eso significa que vamos primero a facilitar toda la información regional para que las familias postulen con mucha información, pero además, y esto es algo que ya hemos hecho en años previos, vamos a ayudar a las familias que no queden conformes con el colegio que el sistema les arroja, Claro. para poder buscar un establecimiento que se acerque lo más posible a sus preferencias. Y eso lo hemos hecho en los años previos. Yo he ayudado personalmente a un montón de gente que quedó rezagada o que no quedó conforme en años anteriores con lo que el sistema le arrojaba. Fernando, entonces, ¿qué sistema, por lo que usted me dice, lamentablemente este es como una tómbola que ustedes le llaman? O sea, yo en realidad no tengo ninguna opción o qué debo hacer para que mi nieto o mi hijo estudie en mi comuna, por lo que yo quiero. Va a ser complicado. O sea, lo primero es que, y esta es una sugerencia básicamente basal o bastante clásica, que es que cuando postulen a hartos establecimientos. O sea, Ya. no postulemos Ah. a uno ni a dos. Mire, qué bueno que, perdón que lo interrumpa, qué bueno que usted lo dice. O sea, escuche, hermana, amigo y amigo, lo que está diciendo el Ceremi, que es importante. Dice que usted puede postular Sí. a varios De colegios. hecho, puede postular a los que quiera.
Ya. No existe un tope de Eso, postulación. eso es importante. Y ojo que cuando llegue el resultado, usted está en libertad de aceptar o rechazar. Ya. ¿Ya? Si rechaza, va a entrar a una etapa complementaria que se abre en el mes de octubre y que es básicamente una postulación nueva. ¿Cuál es el problema de entrar a esa fase complementaria? Que obviamente va a ir a buscar los cupos que quedan disponibles, Claro. que no son muchos en los establecimientos, al menos de alta demanda. Entonces, la idea es de tratar de hacer una postulación exitosa ahora en esta primera postulación. ¿Ya? Perfecto. Eso sería Esa es la importante. sugerencia. Claro, qué bueno que importante. Por eso nosotros, como unidad evangélica y este programa Manantial de Vida y Salvación, estamos apelando a estos temas importantes que la gente sepa, porque en mí no está, no sé si en Leo estaba el conocimiento de que yo podía postular a diferentes colegios, Sí. porque a lo mejor daba la opción de decir no. Y a ojo, un algo puro colegio. importante, esto es solamente para cambios de establecimientos Claro. e ingresos por primera vez. Exacto, eso. Si mi hijo, por ejemplo, está en el colegio metodista y yo quiero que siga en el colegio metodista, no tengo que ocupar la plataforma. Exacto. Él Continúa. Él continúa de manera automática. Claro. Esto es solamente para cambios de colegio Y los nuevos. y los nuevos. Pre-kinder, o por ejemplo un alumno que esté en octavo y el colegio no tenga continuidad de enseñanza Claro. media, tiene que postular también a un liceo. Lo último, Seremi, que Leonel en un principio le preguntó también referente a esta nueva ley sobre el ESI, esta nueva implantación que usted dijo que estaba en trámite, que estaba en conversaciones, que estaba en proyecto de una nueva educación. Sí. Yo vuelvo a lo Una que opinión personal. Yo vuelvo a lo que estábamos conversando al principio. ¿Ah? Hay que ser muy respetuosos de lo que las familias definen como correcto, como Claro. criterioso, sobre todo en este tipo de materias. Que lo queramos o no, son materias controversiales, polémicas. No vamos a ponernos nunca de acuerdo en cuál es la versión oficial, Claro. y cuál es la versión ideal de lo que se tiene que hacer en materia, por ejemplo, de educación sexual. Entonces, frente a esa polémica, yo creo que lo correcto es que en el caso nuestro, en mi caso como autoridad, y en general el Estado, las instituciones del Estado, yo creo que lo correcto es que más que asumir una posición hacia un lado o hacia otro, que las instituciones se abstengan y que básicamente el grado de intervención sea el indicado y el prudente para no vulnerar y no pasar a llevar justamente las sensibilidades y las opiniones de la familia. Claro. Y esto en el caso, por ejemplo, de personas que profesen una religión como la de ustedes, que tienen un grado o una visión aún más celosa justamente de lo que se tiene que hacer, por ejemplo, en materia de educación sexual. Yo creo que es muy oportuno que esas posiciones se respeten. Piensa tú que con las famosas jocas en los años 90 hubo una discusión tremenda sobre qué cosa privilegiar. Se hablaba de que había que privilegiar solamente el uso del condón. Otros decían que la abstinencia. Otros decían que la pareja única para prevenir, por ejemplo, las enfermedades de transmisión claro. sexual. Pero ¿qué ocurrió a la larga? Que finalmente bajaron, por ejemplo, los embarazos no deseados, pero por otro lado aumentaron las enfermedades de transmisión sexual. Claro. Entonces, acá nunca vamos a poder resolver desde solamente las políticas públicas todos los problemas, tanto de educación como de salud pública. Entonces, qué importante es entender de que el Estado no va a tener siempre toda la respuesta. Y esa es una antigua aspiración, soberbia aspiración, creo yo, de un sector político que cree tener la razón y cree poder iluminar a la gente, al rebaño, con su visión o con su percepción de la realidad. Y eso creo yo es una visión muy arrogante, peligrosa, Claro. porque finalmente transgrede y pasa por alto justamente la visión particular que pueden tener todas las personas haciendo uso y razón de su propia voluntad. Antes de ir terminando, Seremi, gracias por todas las respuestas. Sabemos que hay muchas interrogantes y falta tiempo. Una recomendación a los padres y a los niños que vamos a entrar aquí en la 8ª región en una cuarentena. Escucho, leo muchos papás que dicen ya estamos nosotros pedidos, prácticamente se dice hoy en día, estamos cansados, estamos agotados. Yo creo que no va a ser la última cuarentena que nosotros no vamos a tener porque después de esta cuarentena lamentablemente se va a entrar en otra etapa o periodo también nuevamente de pandemia para tratar de ir terminando y se va a alargar lo que
nosotros decimos 3 meses más. Claro. Entonces, es de largo aliento. ¿Alguna recomendación específica a los padres, a los alumnos también, que algunos están viendo? Bueno, como ninguno de nosotros acá es ni epidemiólogo ni saludista, puede aventurar o proyectar cuándo esto va a terminar o nos va a dejar en paz. Yo creo que lo primero es tener mucha fe y tranquilidad, bajar los niveles de ansiedad, pedirle a Dios que nos dé justamente tranquilidad, paz, armonía, transmitir eso a nuestros hijos, porque efectivamente lo que no puede ocurrir es que ese estrés, que esa ansiedad, que esa angustia se termine transformando en obstáculos al interior de la casa para relacionarnos mejor, porque incluso eso mal administrado se puede transformar en oportunidades de violencia, de maltrato o de abuso. Como está sucediendo. Como puede suceder en muchas casas, efectivamente. ¿Yo qué sugiero? Que seamos pacientes, que entendamos que estas cosas por algo ocurren, al menos quienes creemos en Dios sabemos que estas cosas no son casualidad, que todo obstáculo y toda crisis se puede transformar también en una oportunidad de crecimiento. Y yo lo que espero es que desde las casas efectivamente sepamos sacar lecciones de todo lo que está ocurriendo. Aprovechar quizá este sosiego, esta calma que nos da la pandemia también para poder volcarnos a la comunicación, a los afectos, al regocijo también que genera el poder estar con los nuestros y cuidarlos. Y eso, creo yo, también es parte del proceso educativo. No menospreciemos aprendizajes significativos como esos, que también son parte de la educación. Porque creo yo que es más importante hoy día que los alumnos tengan ese cuidado, esa protección, esa atmósfera de armonía, de paz, de protección, que estén encerrados todo el día estudiando detrás de una pantalla. Por lo tanto, el llamado es ese, a privilegiar eso, a cuidarnos y a confiar en Dios, porque más temprano que tarde vamos a salir de esta situación. Queremos, Fernando, compartir una palabrita, un versículo de la palabra del Señor, porque nosotros, como hijos de Dios, cristianos, siempre compartimos y dejamos un mensaje también a los hermanos y las hermanas que nos están escuchando. Y quiero compartir un versículo de la palabra del Señor. Esto se encuentra ahí en el libro de Efesios, capítulo 6 y el versículo 4. Pablo, ¿no es cierto?, le habla a los Efesios, versículo 4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Yo creo que muchos de nosotros, en nuestros hogares, buenos cristianos, de alguna manera también nos ha servido para enseñar, para guiar, para orientar también a nuestra familia, a nuestros hijos. Y Pablo nos recomienda, a la iglesia de los Efesios, que, ¿no es cierto?, que podamos educar a nuestros hijos, pero bajo la normativa de lo que es la palabra del Señor. Seremi, Fernando, que Dios le bendiga primero que todo, muy agradecido por haber aceptado esta invitación. Quiero hacerle una pregunta. ¿Apruebo o rechazo? Pero no me la conteste. El próximo programa, cuando lo invite, me la va a hacer. Siempre quedamos con una incertidumbre. Le doy la oportunidad para que se pueda despedir de todos los hermanos y los amigos que estaban en sintonía. Solamente agradecer, insisto, el espacio. Yo sé que todas las familias, todos quienes han seguido lo que ha ocurrido con la educación, lo han hecho con una cuota de incertidumbre, de angustia, a veces de rabia, porque muchas veces por redes sociales nos reprochan. Pero quiero reiterar e insistir. El Ministerio está trabajando no obsesionado con volver a las salas de clases, sino que más bien preocupado de aportar a esta pandemia para que los alumnos se cuiden, para que cuiden a sus familias, para que sigan aprendiendo en sus hogares y para que a través de ese trabajo podamos sembrar para cuando sea la ocasión y se retome el trabajo presencial, sea de la mejor manera posible. Muchas gracias. Pastor Leonel. Bueno, Fernando, nosotros tenemos un regalo para ti. Esta es la palabra de Dios, la Biblia. Así que quiero que usted la pero reciba. qué tremendo ¿Ya? regalo. Porque Pablo le dijo a Timoteo una gran verdad y que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando nosotros pensamos de que esos niños necesitan mucho conocimiento, mucho amor, porque estamos formando los hombres del futuro. Muchas No gracias, queremos pastor. niños que no sean capaces de hacer absolutamente nada y por eso nosotros
nos preocupamos bastante de la educación. En nuestra escuela dominical les enseñamos la palabra de Dios y muchos de nuestros niños llegan a alcanzar metas que muchos de los padres nunca alcanzaron. Y solamente se logra a través de la palabra de Dios. Gracias, Seremi, también por Muchas la gracias, reflexión pastor, se lo agradezco. bíblica también que usted hizo hace un momento atrás. Yo se lo agradezco, pastor, y créanme que lo hago sin complejo, lo recibo sin complejo. Yo sé que quizá a alguien en sus casas le puede escandalizar que alguien con una chaqueta de gobierno esté en un programa evangélico o recibiendo en sus manos una Biblia, pero yo le quiero recordar a esas personas de que el Estado de Chile es un Estado laico, no ateo. Claro. Que quiera sacar la religión o las legítimas creencias que uno pueda tener de la sociedad, creo yo que está no solamente equivocando el camino, sino que está cayendo en un ejercicio, lo dije hace un rato, arrogante, sumamente soberbio, porque la fe no está en contraposición ni con la razón, ni con los ideales ilustrados que obviamente nosotros tratamos de hacer carne a través del proceso educativo. Y por lo tanto yo recibo con mucha humildad el regalo, pastor, y créame que va a ser muy bien recibido en mi casa, principalmente. Que Dios le bendiga. Muchas La gracias. idea para después la abra, la escudriña y lea, comparta lo mejor, porque es una buena enseñanza. Muchas gracias. Le agradecemos nuevamente, Seremi, y yo creo que en otra oportunidad también a lo mejor le vamos a estar nuevamente Responda la pregunta que le hice. Sí, pues, primero que todo, para que responda la pregunta. Ahí le sí hice. que tendría que venir sin la chaqueta y fuera del horario de trabajo. Claro. Oiga, no, y lo otro, Seremi, también para ver cómo nos fue con el tema del estudio al final, o sea, de las clases presenciales. Muchas gracias. Perfecto. Pastor Leonel Espinosa, que Dios le bendiga. Para que se despida también de los hermanos. Contento de poder tener aquí a Fernando para salir un poco de las dudas que siempre hemos tenido nosotros y queremos orientar a nuestras iglesias para que ustedes también, con toda la información, tomen las mejores decisiones. Que Dios le bendiga. Gracias también por la oportunidad de habernos conectado en este momento. Así es. Muchas gracias a todos los hermanos y hermanas que pudieron sintonizar, a las amigas y a los amigos también que en esta hora nos ven. Este es su programa, Manantial de Vida y Salvación de la Unidad Evangélica. Y que Dios les bendiga.